Unos minutitos para charlar con el compañero licenciado en comunicación, especialista en toda la cuestión de la rosca, ¿vio? Ari Smith. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Ya, lamentablemente, a esta altura del año ya empieza a ser nochecita. Es verdad, che, es verdad. Me acabas de hacer dar cuenta, porque vos dijiste buenas noches y yo automáticamente miré hacia el patio. Entonces ahí me di cuenta que era de noche. ¿Vos? ¿Cómo va ese día? Bien, después de también una noche de ayer bastante movida, vamos bien, sobreviviendo un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué viene adelante. Me imagino para ahí tu profesión una noche movidísima anoche. Una noche movida, una noche donde creo, como un poquito te anticipaba, puede ser un punto de partida para algo distinto que se venga por delante. Sobre todo pensando en la puesta en escena del presidente en esta apertura de sesiones ordinarias. Perdón, vamos a recordar por si hay algún o alguna oyente dando vueltas por ahí, quizás menos seguidor o seguidora de la parte legislativa. Ayer, 1 de marzo, como corresponde, apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, luego de lo que fue un verano bastante movido en términos de sesiones extraordinarias, que justamente creo que le dieron marco y plataforma al presidente de la Nación para la forma en la que llegó el discurso de ayer. Claro. Me parece que venimos de una elección de medio término, de un triunfo contundente del gobierno nacional y el oficialismo en casi todo el país y en muchas provincias, y venimos de un verano con 3-4 triunfos legislativos, que ahora lo vamos a repasar, que dieron lugar a lo que me parece que ayer fue una puesta en escena de la Argentina que se viene por delante en términos políticos, más allá del Congreso de la Nación. Me interesa eso, Ari, porque vos ahí nombrás estos triunfos en las cámaras de diputados, de senadores, que un poco son la antesala a la posibilidad de este discurso, ¿no? Algo de eso nombrábamos al principio, este sobregiro de Milei, pero es un giro sobre victorias que son concretas en la cuestión parlamentaria, ¿no? Absolutamente. Recordemos, el gobierno de Javier Milei cuando llega intenta sacar esa famosa ley base que todos recordarán, y la realidad es que le costó mucho, la realidad es que tuvo que editar muchos puntos, muchos capítulos y títulos, tuvo que negociar un montón, no tenía los números, no tenía tampoco, digamos, la plataforma política y el apoyo tan a ciegas que consideran que tienen hoy. Y finalmente la ley bases, la repercusión en la calle, ¿no? Las consecuencias en la práctica, todavía queda pendiente que se pueda llevar a la práctica. En cambio, acá estamos hablando de leyes todas al mismo tiempo y en la misma sesión extraordinaria. Estamos hablando de la sanción de la modernización laboral, de la reforma laboral. Estamos hablando de la media sanción de la ley de glaciares, de la derogación de la ley de glaciares. Estamos hablando del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y estamos hablando de la baja de la ley de imputabilidad, de la edad de la imputabilidad, el nuevo régimen penal juvenil en términos formales. Claro. Todo eso en el lapso del mes de febrero, de un mes de sesiones extraordinarias con la antesala de unos días de diciembre. Con todo eso llegó Milei ayer, y desde el minuto cero del discurso fue básicamente decirle a todo lo que es el ala del peronismo y del kirchnerismo: ustedes no me hablen, a ustedes los manejo como quieren, no tienen chance, no tienen voto, no tienen representatividad, no pueden frenar ninguna ley, su líder está presa porque son todos chorros igual que ustedes, y acá no estoy parafraseando, sino que estoy citando literalmente al presidente de la Nación, donde básicamente no hubo anuncios concretos tan importantes, sino que más bien para mí hubo planté bandera y generé 3-4 reformas que realmente van a ser estructurales. La vida de la gente va a cambiar por la modernización laboral, la vida de muchos menores de edad puede lamentablemente cambiar por el cambio de reforma penal juvenil, y además cambia la discusión pública en la sociedad, me parece, con la idea de cómo socialmente trabajamos con aquellos menores que delinquen. Claro. Cambia algo fundamental, como algo que no estaba en discusión en Argentina, que era, hay que preservar los recursos naturales. A ver, claramente todos sabemos que la minería se explota indiscriminadamente en Argentina, tenemos discusiones sobre fracking, hemos tenido discusiones sobre la megaminería en determinadas partes del país, como
como en la Patagonia y la resistencia hacia ello, como en la provincia de Chubut, pero no había pasado que abiertamente un gobierno avanzara sobre la posibilidad de explotar indiscriminadamente esas reservas de agua de nuestro país. Y también, obviamente, que habrá que profundizar y habrá que discutir económicamente qué repercusiones tiene, pero bueno, vamos incluso lo dijo ayer Milei, pasamos de el al carajo de Chávez y Néstor Kirchner años atrás a un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Sí. Ahí justamente te iba a preguntar un poco eso, porque vos creo que en una de tus columnas también lo apuntabas, esto de la ley penal juvenil, que hay una cuestión ahí muy de girar el discurso hacia la derecha, incluso cuando el gobierno plantea bajemos a los 13, después le concedemos a los 14, como que no importa mucho ahí la cuestión etaria desde los puntos más legales, sino más bien discursivos, ¿no? Y eso es algo que se notó quizás mucho o tuvo su punto así más álgido en las sesiones de ayer, ¿no? En esa cuestión más discursiva. Absolutamente, porque incluso la ley que sanciona tiene puntos donde se debería trabajar y crear lugares específicos para estos jóvenes que delinquen. La realidad es que todos sabemos que la estructura del país no lo permite, o sea, tenemos cárceles abarrotadas, tenemos gente presa en las comisarías que no debería estar, no tenemos la infraestructura para este tipo de cuestiones. Lo que hay es, como vos decías, ¿no? Un fuerte sobregiro ideológico. Creo que fue lo mismo que se vio ayer. Creo que Milei fue decidido a fortalecer lo que supone que debe ser los puntos cruciales del núcleo duro propio y directamente a pelearse con la tribuna opositora. Claro. Y además entró en el juego porque vos tenés un presidente que tiene el micrófono y que tiene el manejo de las cámaras. Claro. Contra un montón de oposición que pueden gritar lo que sea, pero la mayoría, o el 90 y pico % de las cuestiones que van a gritar o argumentar, no se van a escuchar ni se van a ver. Entonces, claro, la realidad es que la oposición entró en el juego, y si uno mira, le diría la primera media hora, por hacer un recorte, la mayoría fueron frases más leídas del discurso y discusiones con la oposición a los gritos, como si fuese el viejo intratable de Brancatelli con Pilota. Era eso el Congreso. Claro. Era eso, me parece. Claro. Y creo que hay un nuevo escenario político de cómo va a ser la discusión para adelante y cuál es la postura que tiene el gobierno nacional. Que, a ver, nos guste o no, en los votos, si se quiere, tiene ganado esto de sentirse fortalecido. Claro. Ahora, después nos ragamos la vestidura por la institucionalidad durante muchos años, porque había una cadena nacional o porque había un jefe de gabinete que está mal, pero el escándalo era romper la hoja de un papel, y de repente tenemos al gobierno insultando opositores en cadena nacional, al presidente y al resto. La puesta en escena del Congreso fue militantes para alentar al presidente, ¿sí? Sí, mucha puesta en escena. Protocolares. Ahora, no sé cómo lo viste vos, intercambiar un poco. No, me quedé pensando en esto que decís que la oposición entró, y yo siento obviamente que el ocupar un rol ahí es verlo desde otro lado, pero también pienso en cómo arrancó Milei, y yo creo que la expectativa de él era que entre mucho más la oposición. Me da esa sensación, ¿no? Incluso que quizás tenga que interrumpirse el discurso o algún tipo de cuestión como para al día siguiente espectacularizar aún más esa reacción opositora. Me da esa sensación como que quizás para el juego que planteaba Milei no entró tanto la oposición, sigue haciendo valer el verbo entrar, ¿no? Como reaccionar a este juego. Esa es la sensación que me dio un poco a mí. Digo, por esta cuestión de cómo arrancó Milei muy a la ofensiva directamente desde el principio. Quizás eso es lo que sentí, pero nada, me queda esa sensación. A ver, ahora que me lo planteaste, digo, mirá, puede ser, porque lo fueron a buscar, eso estamos de acuerdo, ¿no? Claro. A lo que voy, a ver, por un lado creo que tenés un punto y tenés razón, y es cierto que no hubo ningún tipo de reacción que justifique, ¿no? Como el escándalo, la suspensión de la sesión, etcétera. A lo que yo digo un poco era, el contenido del discurso no fue analizable durante, por lo menos la primera media hora, porque se leían frases entre gritos, insultos, intercambios, y te terminás quedando con
a ver, si querés en la discusión es, si tu líder está presa y vos la bancamos, sos chorro, y va a seguir presa por todo esto, y en el medio lo conceptual que decía el discurso, yo no sé si alguien llegó a comprenderlo. Sí, no, sin duda. Si se llegó a escuchar siquiera, ¿no? Sí, Y me parece que de la oposición, al entrar en ese intercambio, bueno, permitieron este tipo de escenario que claramente, como bien vos marcás, lo fue a buscar desde el minuto cero Milei. Evidentemente fue una decisión de plantear una apertura de sesiones ordinarias absolutamente disruptiva. Y te diría que si nos regáramos la vestidura del institucionalismo, vergonzoso. Claro. No, se supone que tienen que ir a mostrar un balance de la gestión y a justamente proyectar los proyectos, las ideas que el oficialismo tiene para adelante para lo que va a ser el año legislativo 2026, que además se supone que es el año legislativo con mayor movimiento, porque los años legislativos pares suelen tener más movimiento que los impares por la cuestión electoral, etcétera. Exactamente. No hizo nada de todo eso el gobierno. Sí, festejó lo que ya sucedió, digamos. No hizo nada de todo eso y más bien apareció el candidato Milei también, ¿no? Un poquito ahí en las sesiones. No por una cuestión de propuesta, sino por una cuestión de esto mismo que hablábamos en lo discursivo. Yo creo que reapareció el candidato Milei, si querés, 2023, pero te voy a decir una cosa. Posiblemente, si los sondeos siguen dando como ahora, apareció el candidato Milei 2027 también. Claro. Eso está claro, digamos. Esta es la línea, me parece, comunicacional y argumentativo del gobierno durante todo este año, porque se siente ganador, se siente con los números para hacer lo que quiera. Efectivamente sucedió, y creo que siente también el apoyo en las encuestas o en la calle, digamos. Vamos, la realidad es que uno trata de analizar números y lógicas y motivos, y los números no cierran, pero no podemos desconocer el resultado electoral de hace muy pocos meses, donde el gobierno se impuso en prácticamente todo el país. Seguro. Y donde se llevó triunfos en la ciudad de Buenos Aires, se llevó triunfos en la provincia de Buenos Aires, se llevó triunfos en el interior del país. Y bueno, hay un apoyo masivo a la gestión de La Libertad Avanza. ¿Basada en qué? Bueno, ahí entramos entramos en una próxima columna. Digamos, que son exactamente, que son las 8 de la noche y no vamos a poder desarrollar. Claro. Ari, te agradezco muchísimo por el contacto, por la columna, claridad ante todo, como siempre, así que nos estaremos encontrando la próxima. Gracias por la comunicación, la próxima prometo ir al piso, pero bueno, estamos tratando de atender otras cuestiones personales también al mismo tiempo. Está muy bien, un abrazo grande. Abrazo a ustedes. Pasó Ari Smith con la columna política aquí en Algo con R.